en materia informativa respecto de la pandemia. Bueno, la doctora Cohen, hemos hablado con ella cientos de veces, o varias veces, lo hemos hecho inclusive en los últimos días, respecto del estado de cosas de Gran Bretaña y su visible baja brutal de contagios como consecuencia de la vacunación. La doctora Cohen es jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de Sheffield, que está allí en el norte de Inglaterra, es directora clínica de farmacia, diagnóstico y genética. Es un personaje fantástico que tiene siempre la gentileza enorme de atendernos. Hola Marta, buen día. Hola Marcelo, ¿cómo están? Sí, esa página yo la sigo mucho, porque bueno, no sé si parece que no la conocían ustedes, pero es muy confiable. Exactamente. Bueno, el año pasado, a raíz de en octubre, hubo muchísima información acerca de la pobreza de datos de Argentina. Salió en muchos diarios y decía que tenía el récord máximo de 60% de los test positivos. Esto era en octubre del año pasado. Y alrededor de esa época, yo lo leí en muchos titulares y estaba en Our Well in Data, la página que contaba las muertes, pero no los casos, porque no era confiable el número de casos, precisamente por todo esto. Así que cuando yo te estaba escuchando, porque estoy de vacaciones, sí. Así que qué bueno. Mi favor es escuchar mitre y tomar mate. Entonces, cuando dijiste eso, le mandé me mandé un texto a tu productor para decir, exacto. Es importante porque Uruguay, vos te estabas refiriendo a que el número de casos de Uruguay es el máximo en el mundo. Bueno, en realidad, de acuerdo a lo que había dicho Our Well in Data, en octubre del año pasado los datos no eran confiables y habían dejado de contar los casos. O sea que, entre paréntesis, pudiera ser que nosotros no estuviéramos muy lejos, ¿no es cierto? Ese era mensaje subliminal. Sí, pues veo que hay una serie de fuentes de información diarias respecto a un seguimiento prácticamente online de la pandemia. Está la famosa página creada por un médico argentino, que es la página de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Yo sigo una página temprano por la mañana que se llama Coronavirus Update, que nos reporta los casos en todo el mundo de manera constante. Bueno, esta yo no la conocía y la abrí esta mañana como consecuencia del dato que usted nos envió. Y bueno, parece una página muy sofisticada, presentada por instituciones de máximo nivel, universidades y medios de comunicación, e incluye muchísimas publicaciones respecto de la situación de la pandemia a nivel mundial y mucha información respecto del estado de cosas día a día en el mundo. Y Argentina no está incluida. Bueno, esto fue en octubre cuando se lo canceló. Yo no sé si lo habrán puesto. Calculan los muertos, sí, pero los habían sacado específicamente que habían dejado de contar los casos ellos porque, bueno, no era confiable el número de casos, precisamente porque no se hacían muchos test. Claro, obviamente que la falta había salido. Claro, se presumía que eran muchos más. Se presumía que había muchos más casos, claro. Exactamente, pues nunca puede ser un 60% como sucedió en octubre. Ahora incluso estamos en más de un 30%, o sea que también indica que el número de test, y el número de test va a ser, o sea, la vacuna ha mostrado que es importante, pero el virus va cambiando, y a medida que el virus va cambiando, va mutando, la vacuna hay que ir ayornándola. Pero claro, hacer una vacuna que cubra la mutación de Manaus hasta octubre no va a estar, salvo la de Pfizer, que dicen que la cubre, o hacer una vacuna universal, que es lo que se está probando, hacer una vacuna universal. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que nos puede salvar? Es el distanciamiento y la identificación de casos, para que se aíslen. La identificación de casos tiene que ser solamente con test. O sea que en este momento en el Reino Unido se están haciendo más de 660.000 PCR diarias, y con los test rápidos 1.200.000 test rápidos, en total, para menos de 4.000 casos diarios, 1.200.000 pruebas diarias entre PCRs y test rápido. Y ahora la nueva estrategia del gobierno va a ser distribuirle a todos test gratis para que se los hagan a la casa 2 veces por semana todo el mundo. Es decir, que eso quiere decir que nos está mostrando el camino de que es muy difícil solamente en la vacuna, en un virus que tiene tantas mutaciones, que va mutando, variando tanto. Tenemos que tener otra cuestión, que es eso de la identificación de casos. Y yo pongo el ejemplo del VIH.
nunca se llegó a la vacuna para el VIH, nunca. Y sin embargo el VIH no es más una epidemia, ¿no es cierto? Porque hay identificaciones, porque hay precauciones, porque hay aislamiento de los casos, tratamientos. Y bueno, a lo mejor de esa manera también hay que reforzar ese aspecto, ¿no es cierto? Es decir, por último, doctora, cuando vemos ayer 20.870 casos, no estamos viendo mucho de lo que está pasando. No, en realidad para mí el número de casos seguramente es 3 veces más. O 2 veces más por lo menos. ¿Perdón? No, digo, tremendo. Exactamente, porque se necesitan más de 3 o 4 veces más del número de test que se están haciendo. Quiere decir que si hicieran 3 o 4 veces más de test, realmente se encontrarían 20.000 por 3 o 4. Es decir, que el número de casos sin duda es mucho mayor. Y lo más grave de todo es que, bueno, lo comparamos con la primera ola. La primera ola, que había una cuarentena estricta, en realidad las camas no se saturaron en terapia intensiva, entiendo, pero este virus es muchísimo más contagioso. Las camas de terapia intensiva en el Reino Unido se saturaron. Hubo que derivar pacientes de Londres y la edad media de los pacientes bajó en terapia intensiva a 41 años. Es decir, que estamos jugando con una segunda ola en Argentina que es mucho más peligrosa que la primera. La doctora Cohen. Marta, gran beso y gracias por atendernos esta mañana allí en Sheffield. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta